Desde que empezamos a estudiar Efesios, dijimos que Efesios tiene dos caras, como una naranja que está partida a la mitad. En una parte del capítulo 1 al 3 encontramos bases doctrinales de dónde está nuestra fe y veíamos hace 8 días, les decía que encuentras más de 30 veces la palabra en él. Entonces, hermano, tu fe tiene que estar en él, en Cristo, y los primeros 3 capítulos de Efesios nos presentan eso. ¿En quién está tu fe? ¿Para qué? Para que pasando al capítulo 4, 5 y 6 podamos vivir una fe cimentada en Cristo, no una fe cimentada en ideas humanas, o en el yo creo, o en el yo siento, o en el yo pienso. Del capítulo 4 al 6 vamos a ver cómo es una vida conducida por la fe en Cristo Jesús. Ahora, tratar de conducirnos, hermanos, como cristianos, sin tener claras las verdades espirituales y doctrinales que nos ha presentado Efesios en estos primeros 3 capítulos, puede ser algo frustrante y desastroso para nuestra fe. Y quiero ponerte un ejemplo antes de empezar bien de lleno a la palabra. Piensa en un joven que le acaban de dar un regalo asombroso. Un joven que acaba de cumplir sus 16 años y le dan de regalo un vehículo. Y este vehículo tiene todas las características y toda la tecnología de última generación, lo más moderno que puedas imaginarte está en ese vehículo. Y emocionado, este joven abre la puerta de este vehículo, se sube al asiento y empieza a ver todos los botones y empieza a ver todas las pantallas, pero hay un problema, no tiene ni la menor idea de cómo funciona un coche, porque nunca había manejado. Ahora, intenta encender el motor, pero sorpresa, no hay llave. Intenta prender las luces y mueve una palanca y entonces se cierran los botones y empieza a apretar todos los botones equivocados y termina con una gran frustración porque no sabe cómo funciona ese coche. El increíble regalo que ha recibido ahora se ha convertido en un objeto de frustración. Está sentado en un coche de última generación y último modelo, pero no sabe cómo usarlo y no sabe qué necesita hacer para poder moverse a otro lugar. La pregunta aquí sería, ¿le regalaron un auto que no sirve? Definitivamente no. El auto sí sirve. El problema no está en el auto, el problema está en él que no sabe cómo usarlo. Entonces, el auto es perfecto, pero el problema es la falta de conocimiento de cómo se maneja este auto. Y hasta aquí podrías preguntarte, bueno, ¿y dónde están sus padres para enseñarle? ¿O dónde está el vendedor de ese auto para decirle cómo se enciende al menos? ¿O dónde está el manual de usuario para que se dé una idea? Y quizás aquel joven pensó que no era necesario todo eso. Él inmediatamente se trepó al coche y tenía el conocimiento para poder manejar, pero sorpresa, al subirse se dio cuenta que no era así. Y de la misma manera sucede en el cristiano, que recibimos el regalo más grande de la salvación en Cristo, y esa salvación nos da una vida nueva, una vida increíble, una vida completa, que no necesitamos añadirle más. Y en esta vida nueva con Él hay propósitos y hay dirección. Pero si tú y yo no nos tomamos el tiempo, hermano, de aprender y de comprender los fundamentos de nuestra fe, terminaremos inmovilizados como aquel joven que no sabe cómo echar a andar ese vehículo. Y terminaremos frustrados como cristianos, inmovilizados como aquel joven, totalmente postrados y sin avance, porque no sabemos cómo funciona. Conocer las doctrinas fundamentales que están en Efesios no solo son para los pastores, no solo es para los grandes teólogos en los seminarios, no solo es para las personas que se dedican a estudiar la palabra. Pablo escribió la carta a los Efesios, a la congregación de Éfeso. No se le escribió a los pastores de Éfeso, no se lo escribió a los teólogos del primer siglo. La carta está escrita para la iglesia, para aquellas personas que no necesariamente sean estudiosos o teólogos,
que en teoría todos deberíamos ser teólogos, estar estudiando a Dios, pero me refiero en el concepto de alguien que lo hace como una carrera. Hermano, estudiar las doctrinas es para ti y para mí. Toda la iglesia, desde el que tiene 20, 30, 40 años en el cristianismo hasta el que tiene un mes, una semana, necesita conocer las verdades doctrinales de Efesios para poder madurar su fe y para poder conducir esa fe a una vida que agrada a Dios. Ahora, por eso Efesios se convirtió en una carta circular. ¿A qué me refiero con eso? Esta carta no solamente quedó en Éfeso, estuvo rondando por varias iglesias y estuvo nutriendo la fe de muchas congregaciones en el primer siglo, y hoy la podemos estudiar también aquí, más de 2 milenios después. El Señor sigue hablando a través de Éfeso. Ahora, el Señor nos ha dado varios recursos para estudiar su palabra. El primero y el más importante, pues es esto: los cientos de páginas que están aquí escritas con un propósito. Segunda de Timoteo 3:16, que nos dice: toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, y que tiene unos propósitos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos propósitos? Son 4 propósitos. Tiene como propósito, el primero es enseñarnos, el segundo es redarguirnos, el tercero es corregirnos y el cuarto es instruirnos en justicia. Pero chécate el versículo 17, dice: a fin de que el hombre de Dios, o sea, tú y yo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces el primer recurso es la palabra de Dios. Él ha dejado esto para prepararnos para toda buena obra. Pero no solo eso, también dejó servidores para enseñarnos, y eso está en Efesios 4. No vayas para allá, está muy sencillo aquí, lo voy a leer. En Efesios 4, 11 y 12 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el propósito está en el versículo 12 de Efesios 4. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces hay palabra, hay ministros, hay servidores que te van a enseñar, que nos enseñan. Pero no solo eso, también hay iglesias locales para crecer y resistir. Hermano, por eso en Hebreos 10:24 hay una exhortación. Y ahorita estoy haciendo un esgrima bíblico un poco raro, pero es para que tú entiendas que Dios nos ha dejado varios recursos para entender sus doctrinas. En Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. También las iglesias es algo que el Señor dejó para enseñarnos, para edificarnos. Pero finalmente, y lo más importante, Juan 16, 13 y 14, ¿qué nos dejó Jesucristo para perfeccionarnos? Juan 16, 13 y 14, Jesús diciéndole a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es nuestra guía, es el gran regalo que el Señor nos dejó para mostrarnos estas verdades. Ahora, que tú y yo no nos quedemos sentados y postrados en un asiento sin saber a dónde ir, es gracias al Espíritu Santo que nos enseña todo esto y nos da la dirección y nos enseña cómo conducir nuestra fe hacia el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo que está en Efesios. Y ahora, tomé este tiempo porque estamos terminando la parte doctrinal. Hoy vamos a terminar el capítulo 3. Y hasta aquí la carta pudo haber terminado de una manera maravillosa sin tener que agregarle más, pero el Espíritu Santo añade 4 capítulos más que vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver cómo termina esta sección de doctrinas. Y vamos a leer del versículo 14 al 21 de Efesios 3, que es la porción que hoy veremos. Algunas de sus Biblias tienen un título:
el título que tiene la mía dice el amor que excede a todo conocimiento. Entonces vamos a hablar del amor de Dios y que va a exceder todo lo que hoy pensamos de ese amor. Y dice así Pablo en esta carta: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra el día de hoy. Gracias por la vida de tu apóstol Pablo, que escribió esto y que, guiado por tu Espíritu Santo, inspirado por Él, nos permites enseñar, ser enseñados, ser corregidos, ser redarguidos, ser instruidos en justicia, a fin de que todo hombre aquí en este lugar sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, gracias porque podemos hacerlo con toda paz, tranquilidad, Señor, sin persecución. Esa es una bendición que tenemos en este país. Ayúdanos a disfrutarla, Señor, y permite que las personas que están en este lugar puedan irse llenos de fe, Señor, y con un nivel más de madurez en su fe para poder avanzar en tus propósitos. Gracias te doy por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el contexto de esto es importante porque Pablo está escribiendo desde un lugar bastante peculiar, que es una prisión en Roma. Ya veíamos también hace algunos domingos que esta es una de las cartas del cautiverio. Pablo está en una cárcel. Ahora, son tiempos de persecución, son tiempos de odio hacia los cristianos. No es como tú y yo lo vemos hoy. Los cristianos eran perseguidos, eran arrastrados, eran llevados al Coliseo romano, y por parte de Roma había esta persecución, pero no solo una persecución política de los romanos, también había una persecución ideológica por parte de los judíos. Los tiempos son fatales para ser iglesia en este momento. Ahora, ese odio de los judíos hacia los creyentes que no toleraban la idea de la reconciliación en un solo pueblo, como lo mencionó Pablo unos versículos anteriores, llevó a que se revolotearan y empezaran a levantarle falsos a Pablo, que lo terminan encarcelando, ¿sale? Pablo está atravesando consecuencias muy graves por enseñar esto y llevar el evangelio al pueblo judío. Ahora, una reacción muy natural y muy probable es que la iglesia se desanimara. Imagínate, aquel hombre que está predicando, aquel hombre que está perseverando por diferentes regiones, ahora es encarcelado y está condenado a morir. Lo más lógico es que la iglesia se pusiera triste. Por eso, Pablo, en el versículo 13 de Efesios 3, les dice algo bien interesante: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba preocupado, la iglesia estaba desmayando, se estaba entristeciendo. Y si eso le pasaba a esa iglesia que acababa de nacer y que era muy reciente, todos los hechos que están en la palabra, ¿qué puedes esperar de nuestra generación, de nuestra época? También hay cosas que nos desaniman y nos desmayan. Por eso Pablo, preocupado, pero más bien ocupado, escribe a partir del verso 14 y nos menciona lo siguiente. Versículo 14 dice: por esta causa, por esta preocupación, por esta ocupación de estar predicando el evangelio, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo entiende la incapacidad que tiene de poder animar la fe de la iglesia con sus propias palabras.
entonces toma la mejor decisión. Yo no puedo, pero el Señor sí puede y voy a orar a Él. Y fíjate, hay situaciones que son difíciles que Dios usa para llevar el Evangelio a otras personas. Y a veces no hay palabras de ánimo, créeme hermano, no hay una palabra que pueda aligerar la situación que está viviendo alguien para poder animarle. Y muchos de los que estamos aquí hemos sido sensibles a escuchar realmente el Evangelio cuando atravesamos alguna prueba. Una prueba quizás no directamente con nosotros, pero sí a través de sus hijos. Yo te puedo decir que en personas que han padecido enfermedades muy graves, que ves su fe y ves cómo mucha gente alrededor empieza a despertar su fe por la fe de otros que están padeciendo. Pero eso no quita que haya dolor y eso no quita que haya sufrimiento. Y no hay muchas palabras que tú puedas decir para animarles. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Ora al Padre. Y es lo que tú y yo debemos de hacer. Cuando no hay palabras para traer ánimo a quienes atraviesan una tribulación, ora. Ora y reconoce que Dios es quien va a fortalecer y traer consuelo. Esto es lo que hace Pablo. Pablo no trata de convencerlos con palabras humanas, sino más bien dice que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora es interesante esta descripción. ¿Por qué Pablo escribe esto? ¿Por qué dice oro de rodillas? ¿Quería verse acaso más espiritual? ¿Por qué escribe esto? Y esta posición de estar postrado de rodillas, lo que demuestra es una máxima humildad que hay en el corazón de Pablo y contrasta con la postura que había en esa época de los líderes religiosos, que ellos no oraban postrados, ellos oraban de pie en la sinagoga levantando sus brazos, completamente diferente a los líderes religiosos. Ahora, hermano, la Biblia no pide, no es exactamente solicitado que tengamos que orar en ciertas posiciones, pero vemos en diferentes personajes como Salomón, como David, como varios hombres que terminan postrados orando al Señor, y es un reflejo de la actitud de su corazón. Su corazón está ya inclinado y postrado completamente a Dios, su cuerpo simplemente es una respuesta. Ahora, algunos en la actualidad ocupan el postrarse y arrodillarse para mostrar que hay espiritualidad, pero tristemente cuando se levantan, te das cuenta que su corazón nunca estuvo postrado. Su corazón es orgulloso y falto de humildad. Hermano, la postura de nuestros corazones es más importante que la postura de nuestros cuerpos. Y Pablo está describiendo esto reflejando que depende completamente del Señor Jesucristo, que no depende de su apostolado. Y esta oración llena de humildad es dirigida ¿a quién? Al Padre, al Creador y planificador de todo. Versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Estas líneas que están aquí, Pablo está expresando identidad. Dice, toda la familia en los cielos y en la tierra tienen su nombre. La creación tiene su nombre. Y esta familia celestial y terrenal que Él ha formado muestra algo, muestra su soberanía sobre la creación. ¿Qué te quiero decir esto? ¿Qué te quiero decir con esto? Es el Padre quien da identidad a quienes están en los cielos como a quienes están en la tierra. Hermano, Pablo está aquí señalando nuestra identidad. Somos creación del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios, a los que estamos aquí, pero también habla de los que están en el cielo. Y Pablo está dirigiendo sus oraciones a quien debemos también tú y yo dirigirlas, al Dios soberano, al Dios que sabe por qué hace las cosas. Y el efecto que eso tiene en cada uno de los que oramos debería de ser confianza en que Dios es soberano. ¿Y qué es lo que Pablo ora de rodillas al Padre? Fíjate, versículo 16. Estoy orando de rodillas para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que está diciendo Pablo es, sabe que el Padre es rico e inagotable fuente de muchos recursos espirituales, y como Padre y como Dios soberano está pidiéndole fortaleza
para la iglesia. Dice, para que os dé, conforme a todo lo que Él tiene, fortaleza con poder. Hermano, la fuente de la fortaleza tuya y mía como iglesia no está en nuestras capacidades, no está en nuestra experiencia siendo cristianos, no está en la oración de un gran pastor. La fuente de nuestra fortaleza está en el Señor, y Pablo está reconociendo esto. La fuente de esta fortaleza solo puede provenir del Padre. A veces tú y yo oramos pidiendo a Dios que cambie las circunstancias. Pablo pudo haber pedido esto: Señor, cambia las circunstancias, libérame de esta prisión, humilla a los judíos, derrota a los romanos. Pero Pablo no está pidiendo esto. Él está pidiendo fortaleza con poder para atravesar las circunstancias, date cuenta. Y a veces tú y yo pedimos que el Señor cambie las circunstancias, pero no pedimos que el Señor nos fortalezca con su poder para atravesar esas circunstancias. Y esto sucede porque o no hemos entendido o no confiamos en que Dios es soberano. A veces creemos que las cosas se le salieron de control a Dios y creemos que le tenemos que avisar que ya se salió todo de control. A veces las oraciones parecen eso, decirle: Señor, mira, me está pasando todo esto, y estamos dándole el reporte cuando el Señor es soberano. El Señor nunca pierde el control. Pablo confiaba en eso, en la soberanía de Dios, que él estaba en la cárcel porque así Dios lo había decidido, y esta prueba era parte de su plan para llevar el evangelio a los gentiles. Ahora, por lo tanto, él está pidiendo fortaleza con el poder. Y aquí la palabra poder que ocupa Pablo es la misma palabra que se describe en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Y esa palabra es dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita, una fuerza dinámica. La misma palabra que está en Hechos 1:8, y no se refiere a una fuerza simplemente física. La palabra que está hablando aquí como poder se refiere a una fuerza dinámica que sale del interior del hombre hacia afuera. ¿Y por medio de quién se da? Fíjate lo que dice el versículo 16. Con poder en el hombre interior por su espíritu. La fuente de esa fortaleza es a través de su espíritu. Pero la fortaleza, bien dice aquí Pablo, en el hombre interior. Esa fortaleza es sobrenatural, hermano, porque viene de su espíritu, no viene de ejercitarse. Y nos otorga una capacidad de resistir y perseverar aún en las circunstancias más difíciles. Así que, hermano, este poder al que Pablo está pidiendo al Señor sea entregado a todos en la iglesia, es el poder que capacita a cada uno de nosotros a que podamos vivir la vida cristiana desde adentro hacia afuera. ¿Qué significa esto? Muchos viven el cristianismo de afuera, pero nunca lo llevan hacia adentro. Y entonces es fácil ser cristiano cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas están mal, oh sorpresa, o la fe se prueba y se fortalece, o la fe se derrumba y se muestra que estaba sobre la arena. Pero cuando tú y yo recibimos el poder de su Espíritu, sin importar las circunstancias, podemos perseverar. Así que tú y yo deberíamos, sí, orar, reconociendo las circunstancias, pero antes de pedir que Dios cambie las circunstancias, ¿por qué no le pedimos primero que Él nos fortalezca con su poder para atravesar hasta el momento que Él decida estas pruebas? Dice la palabra de Dios, y esto es algo en lo que tú y yo podemos descansar, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado, que no nos dejará ser tentado más de lo que tú y yo podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la que, para que podamos, ¿qué? Hermano, Dios nunca te va a dar algo que no puedas soportar, pero Dios está usando las pruebas para traer esta fortaleza del interior del hombre. Ahora, fíjate en esto, los discípulos no esperaron a que los judíos agarraran la onda, que entendieran el cristianismo o que bajaran su nivel de odio
que habían crucificado a Jesús, para que ellos entonces pudieran cumplir la gran comisión de ir a ser discípulos. No dijeron, vamos a aguantar un poquito y ya que se baje todo, pues salimos. No, estos hombres que conocieron a Cristo, que caminaron con Él, fueron a ser discípulos después de Hechos 1:8, después de que recibieron poder, después de que recibieron este dunamis para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Fue hasta ese momento que ellos pudieron hacer a un lado las circunstancias de odio, hacer a un lado la persecución y cumplir la gran comisión. ¿Cómo fue posible esto? Por ese poder que el Espíritu Santo otorga al discípulo. Ahora, si estamos esperando a que Dios cambie las circunstancias de nuestra vida para entonces sí poder seguirle, creo que entonces necesitamos recalibrar nuestras oraciones. Porque si nuestras oraciones son únicamente para que Dios cambie la situación, sin asegurarnos que la situación que atravesamos nos ayude a ser fortalecidos en su espíritu, necesitamos revisar cómo estamos orando. Tú y yo necesitamos aprender a perfeccionar nuestras peticiones, hermano, confiando en que Dios es soberano y lo que estamos atravesando es parte de la soberanía de Dios, es parte de un plan que el Señor tiene para sus hijos. Pero Dios no te deja solo. Dios imparte de su espíritu este poder, esta capacidad para que tú y yo podamos resistir y perseverar fortalecidos. Y fíjate, al experimentar este poder y fuerza en medio de la prueba, hay un resultado increíble para el creyente. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Hasta aquí voy a cortarle para poder ir paso a paso. Para que Cristo habite en el corazón de cada uno de nosotros. En la medida que el Señor nos va fortaleciendo, hay algo que sucede, un efecto padrísimo, y velo así. Él habita en nuestro corazón, y tú puedes decir, oye, pero ¿cómo está eso? O sea, desde que yo hago la oración de fe, pues se supone que lo invito a pasar a mi corazón. Y la oración repetida de fe, que a lo mejor ustedes la han escuchado, ¿no? Donde, a ver, cierra tus ojos y repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, y empieza a ver esta repetición. Muchas personas creen que por haberla repetido, pues ya Jesús vive ahí, ya Jesús mora ahí. Pero esto es un poco peligroso, hermanos, por eso es algo que no practicamos en Calvary. No decimos que está mal, pero es un poco peligroso porque puede dar una sensación de que ya se hizo la declaración de fe y que puede seguir su vida igual. Cristo ya lo acepté y yo ya me voy de aquí y nos vemos porque ya lo tengo ahí, nos vemos en el cielo. Pero lo que vemos aquí es que en la medida que atravesamos pruebas, Él va habitando en nosotros y entonces, caray, ¿cómo está eso? En la medida que vayamos confiando en Él en medio de la prueba, circunstancia tras circunstancia, Cristo habita de una manera que ya no solo es un invitado, ahora es un morador de tu corazón. Hay una gran diferencia entre invitar a la gente a tu casa y que cene y que pasen un buen tiempo y que se vaya, a alguien que lo invitas a vivir contigo para siempre. Cuando tú invitas a un amigo a cenar, las reglas de tu casa siguen siendo tus reglas. Las tradiciones de tu casa siguen siendo tus tradiciones. Pero cuando tú invitas a un amigo o cuando te casas con tu pareja, pues ya no son tus reglas, ya son nuestras reglas. Ya no son nuestros horarios, tus horarios, ya son nuestros horarios. Y en la manera que va perseverando esta relación, ya no eres tú solo, ya son dos. Pero ¿qué sucede cuando invitas a alguien a vivir contigo, pero no le das ese chance de que él también se sienta un morador de esa casa? Qué triste sería invitar a alguien y dice aún el dicho, ¿no? Que el arrimado y el muerto a los 3 días apestan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando realmente no lo haces convencido, pues te empieza a incomodar su presencia. Pero hermano, cuando invitamos genuinamente a alguien a morar con nosotros, nuestras vidas se entrelazan.
La casa ya no es tuya, la casa es un hogar compartido. Mi casa, mis reglas, se acaba, nuestra casa, nuestras reglas. Y muchos invitan a Jesús a su corazón con esta oración, esperando que su presencia secundaria sea suficiente, pero no. Cuando la invitación realmente es que el Señor habite en nuestros corazones, es muy diferente. Porque los valores de Cristo ahora se convierten en mis valores. Las prioridades de Cristo ahora se convierten en mis prioridades. Su espíritu empieza a ordenar esos cuartos desastrosos. Empieza a limpiar esa cocina cochambruda. Empieza a sacar del sótano toda esa basura que escondías. Ese es el efecto de que Jesucristo more en nuestros corazones y no solo sea un invitado. Entonces, a medida que tú y yo vayamos experimentando su poder, su fortaleza, en confiar de por qué está haciendo ciertas cosas a su manera, Él habita verdaderamente en ti. Él habita profundamente en nuestros corazones. Entonces Pablo añade, versículo 17, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, de esta manera, tú y yo echamos raíces en el amor de Dios a través de las circunstancias difíciles, fortalecidos en esas circunstancias, tu amor echa raíces, se profundiza. Y no solamente eso, fíjate, da un sentido también de un edificio. Arraigados está como en el sentido de un árbol que echa raíces profundas, y hay árboles que echan raíces verticales y empiezan a anclarse en las rocas. Pero también un edificio, lo veíamos hace un par de semanas, dice cimentados, y nos da esta sensación de un fundamento seguro. Entonces, cuando un árbol está bien enraizado, cuando una edificación está bien cimentada, no hay huracán, no hay terremoto, no hay tempestad que derrumbe eso. Así que te vas dando cuenta cómo la fe, atravesando circunstancias, fortalecida por su Espíritu, donde Jesucristo habita, se va cimentando, se va arraigando. Y esta frase de arraigo y cimiento es a veces invisible. Sucede, pero no lo vemos. Y a veces como no se ve o no es tan tangible, llega a ser poco valorado, y eso es preocupante. Pero es muy necesario, hermanos, que echemos raíces, que arraiguemos nuestra fe en Jesucristo. Fíjate, no sé si tú sabías, pero el bambú es uno de los, no sé qué sea, planta o árbol, ahí ayúdenme ustedes, pero el bambú tarda hasta 7 años en la fase de echar raíz. O sea, tú siembras un bambú y no lo vas a ver por 7 años. Pero el bambú está creciendo hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Y a lo mejor tú al año 1 dices, ay, esto ya no se dio. Ya, mi bambú nunca se dio. Pero ese bambú está hacia abajo con todo creciendo. Después del año 7, una vez que está arraigado, una vez que está bien cimentado, y el bambú empieza a brotar verticalmente hacia arriba, hay estadísticas, hay mediciones que el bambú puede crecer hasta 20 centímetros por día. De una manera increíble empieza a crecer sin freno. De esta manera, hermano, arraigado y cimentado en el amor de Cristo, estamos seguros que vamos a dar un fruto, que vamos a ir creciendo. A lo mejor no lo ves, a lo mejor todavía dices, ay, todavía no puedo ver eso que veo en otras personas que ya tienen una... No te preocupes, estás arraigándote, estás cimentándote. Y en su momento el Señor, ¡pum!, va a empezar a mostrar ese fruto. Versículo 18 nos muestra que este arraigo y este cimiento en el amor nos va a ayudar también a algo. Dice, seguros y firmes en su amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. Pablo sabe que vamos a poder comprender el amor de Dios en todas sus dimensiones. Ahora, al describir dimensiones, al hablar de ancho, alto, largo, profundo, ¿qué quiere decir esto?
que el amor de Dios se puede dimensionar y se puede medir. Y vas a decir, caray, ¿cómo? ¿Se puede medir? Sí, se puede medir. Porque aquí Pablo nos está diciendo que seamos capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su amor. Y esto es importante porque para algunas personas el amor de Dios suena como una hermosa ficción, ¿no? Suena como una creencia sentimental de sí, Dios nos ama. Y se vuelve relativa. Pero Pablo aquí nos está hablando que el amor se puede medir. Y te voy a dar 4 versículos. Acompáñame. Bueno, uno ya se lo saben de memoria, Juan 3:16. Pero Pepe, ayúdame con Jeremías 31:3. Alfred, papá, ayúdame con Jeremías 31:3. Filipenses 2:5-8. ¿Quién dice yo con voz de profeta? Hugo. Y vamos también a ver Hebreos 4:16. ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima? René, hasta allá atrás, órale, va. Vamos a ver las medidas del amor de Dios basado en la palabra. Juan 3:16 lo voy a leer, bueno, ahorita lo voy a explicar. Jeremías 31:3, Filipenses 2:5-8 y Hebreos 4:16 hasta allá. Entonces, el amor de Dios es tan ancho que en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, el amor de Dios es tan ancho que cubre a todo el mundo, a todas las generaciones, por todos los tiempos y las que vengan. Es un amor tan ancho que podemos dimensionar, que no solamente cubre los pecados de esta generación, ha cubierto los pecados de todas las generaciones anteriores y cubrirá los pecados de las generaciones que el Señor permita hasta su regreso. El amor de Dios es tan ancho como un río al cual no vemos que deje de cubrir la tierra. Pero no solo eso, también es tan largo. ¿Y qué nos dice Jeremías 31:3? Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te ha armado, por tanto te prolongue mi misericordia. El amor de Dios es tan largo como la eternidad. Es tan largo que no podemos entender cuándo comenzó, por lo tanto tampoco cuándo va a acabar. Y Jeremías lo expresó de esta manera, con amor eterno te he amado. Él no sabe cuándo empezó ni cuándo terminaría. Y este es el amor de Dios. Ahora, es tan profundo como nos dice Filipenses 2:5-8. ¿Qué nos dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta la profundidad de su amor? Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese amor, hermano, involucró dejar un trono. Ese amor dejó esa realeza para hacerse un hombre, pero no solo un hombre, hacerse un siervo, y un siervo obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay profundidad más allá de una muerte de cruz. El amor de Dios es tan profundo. Ahora, también es tan alto que nos eleva a un trono, tan alto que nos lleva a un lugar celestial para hallar el oportuno socorro. Y Hebreos 4:16 lo menciona de esta manera. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El amor de Dios te eleva tan alto que te lleva al mismísimo trono de la gracia, donde tú puedes hallar el oportuno socorro, donde está el Padre. Ahora, si es la primera vez, hermano, que tú escuchas esto sobre el amor, déjame decirte que Dios quiere que sepas algo. Su amor es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. A cualquier persona. Su amor es lo suficientemente largo para durar toda la eternidad.
Su amor es suficientemente profundo para alcanzar al peor de los pecadores. No hay nadie que quede fuera del espectro del amor de Cristo. Su amor es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. Y para que tú puedas entender las dimensiones de este amor, tenemos la cruz que apunta en 4 direcciones. La cruz es la prueba de amor más grande. Así que en la medida que tú y yo entendemos este amor, va a pasar algo, va a haber un efecto. Versículo 19. Y este es mi deseo, así como el de Pablo, que todos los que estamos leyendo esto y que estamos aquí podamos conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Versículo 19. Dice, lo voy a leer desde el 18 para tener la línea: seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Te voy a dar 3 noticias buenas y una probablemente mala, pero ya dependerá de cada quien. Puede ser también una buena. La primera noticia, hermano, que te puedo dar con esto, es que el amor de Dios es algo que tú y yo podemos conocer, que tú y yo podemos experimentar. No es algo efímero, no es algo romántico, ideológico y que solo algunas personas, no. El amor de Dios tú y yo lo podemos conocer. La segunda buena noticia es que aunque esta vida dura a veces 60, a veces 70, a veces 20, a veces 30, a veces 50 años, y puedes decir, la vida es tan corta para poder terminar de conocer el amor de Dios, la buena noticia es que existe una eternidad para seguir conociendo el amor de Dios. La tercera buena noticia es que al conocer vivencialmente, a experimentar el amor de Dios en esta vida, tú y yo vamos a poder encontrar algo que menciona en este versículo: la plenitud de Dios. Es decir, que estés completo, que no te haga falta nada, llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, ese poder, esa capacidad de sentirse pleno, completo, está solamente en Cristo. Y esta probablemente sea una mala noticia, la que te digo. Probablemente estás buscando la plenitud y sentirte completo fuera del amor de Cristo. Y es una mala noticia porque la capacidad de sentirse totalmente pleno no está en las cosas de este mundo. Está en las cosas de Dios. Está en Cristo. Así que si tú has estado buscando por mucho tiempo la plenitud, la felicidad, sentirte completo en las cosas de este mundo, déjame decirte que probablemente vas a fracasar toda tu vida y nunca lo vas a lograr. Déjame decirte, sin duda alguna hay cosas de este mundo que sí generan satisfacción. No te voy a engañar. Claro que lo generan. Cuando alguien se compra su primer coche hay una satisfacción. Cuando alguien se compra su casa hay una gran satisfacción. Cuando alguien compra un seguro de gastos médicos mayores y lo ocupa y dices, gracias porque tenía hay satisfacción, no me malentiendas. También hay satisfacción cuando ves tu cuenta de banco con el dinero suficiente para no preocuparte hasta muchos años. Pero esa satisfacción se empieza a hacer un poco más cara cada vez más. ¿Por qué? Porque para mantener eso necesitas más tiempo, invertir más vida, invertir más y más y más para poder mantenerlo. Entonces se vuelve caro mantener esos sentimientos de plenitud que son tan efímeros, que duran tan poquito y que no pueden estar nunca completo. Nunca te van a dar esa sensación plena de descanso. Ahora, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo un hombre que está en la cárcel. Te lo está diciendo un hombre que ha sido apedreado, te lo está diciendo un hombre que ha sido perseguido, blasfemado, que no tiene riquezas, que tiene un aguijón en la carne, probablemente dicen algunos un tumor en su cara. Te lo está diciendo un hombre que está encerrado en una cárcel con condiciones precarias
y sobre todo que está condenado a muerte. Este hombre te está diciendo, hey, en Cristo, sin importar circunstancia, hay plenitud. Estarás completo. No necesitas buscar en otro lado. Si te lo dijera quizás un pastor de la prosperidad, dirías, claro, pues habla desde su privilegio, puede decir todo eso, pues porque a él no le falta nada. Pero no, Dios eligió en su soberanía que te lo dijera un hombre que sus circunstancias decían todo lo contrario, para que no hubiera lugar a cuestionamientos. Este hombre, Pablo, encontró la plenitud en Cristo y quiere que tú y yo experimentemos esa misma plenitud. La plenitud está en Cristo, hermanos, no está en este mundo, no está en personas, no está en un trabajo, no está en bienes, no está en el dinero. Solo puedes estar completo en Cristo. Por eso Pablo, desde la precariedad de esta cárcel en Roma, oscura e insalubre, expresa con toda seguridad Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de su fuerza proviene de Cristo. ¿De quién es Pablo? ¿A quién pertenece Pablo? A Cristo. No de lo que está pasando a su alrededor. A veces ocupamos ese texto sin el contexto. Hermano, no necesitas que las circunstancias cambien para que Cristo te fortalezca. Todo lo puedes en Cristo. ¿Quién te fortalece? Qué increíble oración Pablo levanta a Dios, ¿verdad? Con estos textos de rodillas, reconociendo que solo en Cristo la iglesia puede ser fortalecida, solo en Cristo la iglesia no desmaya, solo en Cristo la iglesia puede atravesar diferentes pruebas y tribulaciones en esta vida. Así que hoy el Espíritu Santo, hermano, quiere que todos los que estamos aquí comencemos a comprender esto. Si quizás ya lo habías escuchado, que lo refuerces. Porque más adelante, vamos a verlo en Efesios 6, Pablo vuelve a hablar de este tema. No te voy a dar un spoiler, pero Pablo en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y a partir de ahí, adivina qué sección viene, la armadura de Dios. Dios nos va a enseñar a través de lo que escribió Pablo, cómo nos vamos a fortalecer a través de la armadura de Dios. Déjame decirte algo. Esta vida viene con tribulaciones. Si no lo sabías, a lo mejor es porque eres muy joven, no te ha tocado, pero la vida viene con tribulaciones. Viene con tempestades incluidas. Y esto es para todos los hombres. Lo siento si no es algo que querías escuchar, pero es una verdad. Por más que quisiéramos negar que como cristianos no vamos a atravesar dificultades, eso es una vil mentira. Los cristianos también enferman. Los cristianos también son perseguidos. Los cristianos también sufren escasez. Los cristianos también mueren. Uy, pero ¿cómo te pasa eso si eres cristiano? No es posible que estés padeciendo de escasez, no es posible que Dios no te dé un trabajo, no es posible si ya eres cristiano. ¿Qué pasó con tu Dios? ¿No que eres el hijo del rey? Tienes que reclamar y tienes que declarar tus posesiones. Hermano, Dios es soberano y lo que te está permitiendo vivir es con una razón. Los que dicen eso seguramente no han leído el libro de Job. Seguramente no han visto la vida de Pablo. El cristiano también padece tribulaciones. La pregunta aquí no es ¿por qué a mí, Dios? ¿O cuánto más va a durar, Señor? ¿O cómo va a ser? ¿O cuándo va a ser? La pregunta correcta que tú y yo nos tenemos que hacer es ¿cómo lo vamos a atravesar? ¿Cómo vamos a caminar esta tribulación? ¿Fortalecidos con el poder de su Espíritu, arraigados y cimentados en su amor? ¿O confiados en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestras circunstancias? El salmista lo dijo muy bien. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo.
no es cuándo lo vamos a pasar, es cómo lo vamos a pasar. Si Él está contigo, no hay nada que temer. Atravesando el valle de sombra y de muerte, el Señor hoy nos está mostrando que, número uno, y con esto quiero ir cerrando, el Señor nos fortalece desde el interior con el poder de su Espíritu. Esto es una fuerza interior y esto es dado por su Espíritu. Y esto es posible porque Cristo ya no es, número dos, un visitante. Él habita ahora en nosotros. Y al habitar en nosotros, número tres, estamos arraigados, estamos cimentados en su amor. Y estamos seguros en Él. Y si estamos seguros en Él, número 4, somos capaces de comprender las dimensiones de su amor. Cuán ancho, cuán largo, cuán profundo, cuán alto es su amor. Y conocer el amor de Cristo, número 5, es experimentarlo, es vivirlo, es sentirlo. Y al conocer esto, número 6, nos permite ser llenos de toda plenitud de Dios. Entonces, conscientes de esto, comprendiendo esto, somos llenos de esa plenitud y vamos a poder comprobar que la plenitud está en Cristo, en su amor firme, en su amor eterno, en su amor profundo y en su Espíritu que nos permite vivirlo. Después de estas grandes verdades que Pablo está exponiendo a través de estos versos, no hay mejor forma de terminar este capítulo, esta porción, que alabando la gloria y la grandeza de Dios. Y así termina este capítulo. Es una doxología, lo que vamos a ver en los últimos 2 versículos. ¿Qué es doxología? Doxo, la palabra es alabanza o es gloria. Logos, la palabra es, o sea, el vocablo es palabra. Doxología es una palabra de alabanza y gloria a Dios. En la Biblia encontramos muchas doxologías y esta es una de ellas. Después de reconocer estas verdades, Pablo dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén y amén. Él es poderoso, dice Pablo. Y Él es poderoso, ¿para qué? Para hacer las cosas mucho más abundantes que incluso las que tú te imaginas, que incluso las que tú dimensionaste. Él es mucho más poderoso para abundar en las riquezas de su gloria. Ahora Él supera la forma en cómo imaginamos que las cosas van a salir. Tú y yo imaginamos cómo podríamos salir de esta situación. Él supera eso. Es lo que nos está diciendo Pablo con estas líneas. ¿Por qué? Porque Él actúa conforme al poder que está en nosotros. Él actúa conforme a su Espíritu. Por tanto, hermanos, quiero cerrar con esto y pedirle a ver si pueden hablarle a Grace que venga. Porque así como Pablo termina con una palabra de alabanza hacia la gloria de Dios, yo quisiera que termináramos igual, entonando un canto que habla justo de la profundidad del amor de Cristo para ti y para mí. Acaba el versículo 21 diciendo: a Él sea la gloria. ¿En dónde? La iglesia. En la iglesia. ¿Te das cuenta? No dice cada quien por su cuenta, no dice en su casa, no dice en lo individual. Nos está hablando que al entender esto, al comprender esto, podemos dar la gloria de Dios en la iglesia. La iglesia que está en Cristo Jesús. En este cuerpo de creyentes que tú ves aquí, podemos darle la gloria al entender esto. Podemos experimentar que arraigados y cimentados en Él, Él recibe toda la gloria. ¿Cuántos de aquí no hemos visto cómo a través de la tribulación
la circunstancia más difícil que han atravesado varios de nuestros hermanos aquí, que incluso ha costado la vida física de personas que hoy también pueden estar atravesando enfermedades, escasez, persecución, tribulaciones. A pesar de todo esto, la fe está cimentada y arraigada. ¿Y qué dices tú? Wow, el hermano es muy bueno, es que este cuate sí está bien. No, la gloria es para Dios. Por eso podemos en la iglesia ver estas cosas y nuestra respuesta es alabanza a Dios. Y no es en la iglesia porque echemos montón. No es porque entre más seamos, pues mejor. Es porque en comunidad, como te digo, podemos ver cómo Él va cumpliendo esta palabra en cada uno de nosotros. Y la respuesta lógica, como te decía, es expresar nuestra admiración, nuestra alabanza al que es digno de recibirla. Él nos va fortaleciendo, hermanos, en su espíritu. Él va trayendo plenitud a medida que nos va fortaleciendo. Él va habitando en nosotros en la medida que nosotros vayamos dejándolo que Él more más. Y cuando eso sucede, hermano, puedes estar en una situación tan difícil como la que Pablo está viviendo y sentirte pleno y sentirte fortalecido. Cuán profundo, cuán grande es el amor de Cristo, que como dice este título, excede todo conocimiento. Acompáñame a orar y vamos a entonar un canto que habla de esto. Vamos a orar, cantarle al Señor sobre su profundo